Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Voy a llamar lista. Buenas noches. Buenas noches. Llamo lista, por favor, estén atentos. Galo Alarcón, Michael Angulo, Cristian Bejarano, Aquí presente. Fernando Bernal, Marco Antonio Chambi, Marcos Condori Zarco, Gustavo Flores, Lidia Flores, Presente, Inge. Julio Gareca. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, Julio César. Trifón Ibaza. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Trifón. Celi Mamani, Johnny Mamani, Vladimir Manchego, Presente, ingeniero. Franz Montaño. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Franz. Juan Carlos Solís. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Vladimir Yucra. Presente, ingeniero. Ya. Empecemos la clase. Hoy vamos a llevar lo que es naves de caldera. ¿Hay algún alumno más nuevo? Por si acaso estoy preguntando. No hay nadie, ¿no? Ya. Empecemos. Lo que es naves de caldera. Este texto ya les he enviado, por si acaso, ahí está. Donde están varios textos. A ver, primero, cuando la potencia útil es mayor a 70 kilowatts, estamos hablando de la potencia útil, ¿sí? Entonces, hay que colocar los equipos, ya no se pueden colocar en la cocina, no se pueden colocar en la lavandería, no se puede colocar en un cuarto de servicio, no se puede colocar en un local cualquiera. El aparato hay que colocarlo en una nave de caldera, ya, en una nave de caldera. Entonces, esto es lo que vamos a aprender hoy día a hacer las naves de calderas, ¿sí? Ah, todos los requisitos que se tienen que cumplir para las naves de caldera. ¿Está entendido? Entonces, cuando la potencia útil, métanse en su... ¿Se acuerdan cuando abríamos el texto de técnico de proyectos 2 y decíamos, sí, la sección de ingreso de la rejilla va a ser mayor o igual a 150, ¿sí? Centímetros cuadrados, desde 50 a 70 kilowatts, ¿no ve? La de potencia útil, esa era. Entonces, y ahí ya, esa era la limitante para hacer, sí, colocar los equipos en un ambiente, ¿sí? En un ambiente donde va a haber gente transitando. Para potencias mayores, se les había dicho a todos los que han pasado conmigo que teníamos que diseñar naves de caldera. ¿Ya? Entonces, ese es. En algunos textos está también 85 kilowatts, pero cuando se habla de 85 ya estamos hablando de potencias absorbidas. ¿Ya? Entonces no se confundan la potencia útil a la potencia absorbida.
Dice una nave de calderas es un local especialmente reservado para la producción y la distribución de calor, destinada a la calefacción del inmueble y o a la producción de agua caliente sanitaria. Puede ser utilizada en cualquiera de los sectores, sea residencial, terciario e industrial. Entonces, los tres sectores, ¿no ves? El terciario era el comercial, el residencial es para vivienda, ¿no? Para familia, familiar. Y los industriales, bueno, ya, para las industrias. Además de las calderas, en este local se pueden tener las bombas de distribución de calor, reguladores de gas, regulaciones de la instalación, la parte eléctrica, los aparatos de producción de agua caliente sanitaria y todos los materiales necesarios para el buen funcionamiento de la nave de caldera, como ser vasos de expansión, alimentación de agua, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en esta nave de caldera se puede instalar todo lo necesario, todo lo que necesita, ¿sí? Para que funcione estos equipos. Eso me dice. ¿Sí? Pueden estar los reguladores, medidores, no sé. Aunque los medidores generalmente están en otro lado. También en una nave de caldera se debe encontrar el libro de mantenimiento de los equipos, donde se tendrá toda la información de la constitución de la nave, características de los aparatos, los reguladores, las bombas, las fechas de instalación, dirección y teléfonos de las empresas constructoras, las características de construcción del local y de las tuberías de distribución y toda la información que sea pertinente para el conocimiento completo de la instalación. Además, en este libro debemos encontrar las características de la empresa de mantenimiento, tipo del contrato de mantenimiento, detalle de cada visita, ya sea de reparación y o mantenimiento, ¿sí? Elementos reemplazados, tipos, causas, la fecha que se han reemplazado, medidas efectuadas, rendimientos, análisis de combustión. Apuntar también la información de la energía consumida cada mes, el agua fría y caliente consumida. Este libro no debe moverse de la nave de caldera si están en un lugar conocido por las personas responsables. Entonces, aquí dice que tiene que estar el libro de mantenimiento. Tiene que estar, el libro de mantenimiento tiene que contar con todas esas cosas, ¿sí? Bien importante. Entonces, los ingenieros mecánicos tienen sus metodologías para hacer sus libros de mantenimiento, ¿sí? Entonces, no es que se mezcla, como por ejemplo los médicos mezclan, digamos, tenía diabetes, después le meten, tenía estito, tenía este otrito, no, ¿no ve? No se van mezclando. Por ejemplo, hay a veces sector de las baterías, donde una batería de un auto, por ejemplo, cuando ahí tienen que estar las fechas que se ha hecho los cambios de la batería, el mantenimiento, si se le ha puesto agua destilada, no se le ha puesto agua destilada, si se le ha hecho cargas, recargas, todo, para que se muera. Del motor, en el aceite del motor tiene su propio también, propia ficha, entonces son hartas fichas para diferentes cosas, el aceite del motor, el aceite de la caja, qué tipo de aceite se ha hecho, qué marca, la fecha en que se ha hecho el cambio, a cuántos kilómetros, o a las horas, no sé, depende, ¿no? Hay en los autos, por ejemplo, es por kilometraje, pero hay equipos estáticos que no, que es por hora. Bueno, entonces, igual ustedes pueden ordenar así para que no sea todo un lío, porque después, como de los médicos, ¿quién lee? ¿Sí? ¿Quién lee eso? Porque son 4, 5 hojas a veces, y el médico tiene que atenderte, ni lee, ni sabe, sin motivo está el historial clínico, porque se supone que el médico antes de atenderte deberías leer el historial para decir, ah, no, este señor tenía esto, 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 entonces no conviene recetarle esto porque le puede fregar este otro, ¿sí? Pero no lee, y te dan lo que sea, y después vos le dices, pero tengo gastritis. Ah, entonces le daré omeprazol. ¿Sí? Pero esta pastilla, no hay otra pastilla que me puede ser bien porque esta pastilla me va a hacer, tiras esto. Y no les interesa, no lee. No puede ser así.
el historial. No puede ser, debería estar bien dividido. Entonces, cuando uno viene por un problema, ¿sí? Debería haber un resumen de algunas cosas, digamos, lo más importante, por ejemplo. Algunas cositas, debería haber un resumen de las cosas más peligrosas que tiene, por ejemplo, gastritis, enfermedades del corazón, de los riñones, no sé, tiene problemas con los riñones, uno ya puede analizar, revisar después, profundamente. No tenemos, entonces los médicos lo hacen muy desordenado. Yo no les recomiendo eso. Subdividan, siempre hagan una división, ¿sí? Hoja por hoja. Por eso se llama libro. No le metan todo mezclado, uno con el otro. Entonces, el que va a leer, ¿quién ha hecho ¿qué empresa ha hecho el mantenimiento la última vez? Tiene que estar leyendo, si le encontrará, ¿no? ¿No ves? Bueno, entonces eso no, hay que ser ordenado, eso les recomiendo, ¿sí? Que tenga por parte sus hojas, ¿sí? Sus partes, sus hojas, que las siempre división por hojas para que fácilmente uno pueda, ya está en orden alfabético para que uno pueda al rato encontrar, por ejemplo, ¿sí? Consumo de agua. Vas a la C y ahí, consumo de agua, y cuánto consumir por mes, todo. ¿Sí? Ahí no es necesario colocar, por ejemplo, las facturas, cuidado si te ponen las facturas, ¿no? No nos interesa eso, eso ya será el contador. Consumo de combustible. Está gastando aceite. ¿Por qué estará gastando aceite? No sé. Bueno, entonces eso tiene que estar. Primero, esta parte nos dice que tiene todo lo necesario para la producción, para que funcione bien las, las, las calderas grandes, mayores a 70 kilowatts de potencia, tiene que estar. Y también tiene que estar el libro de mantenimiento con todas las instrucciones que dice aquí, con todas. Y no tiene que moverse. Tiene que estar también en un lugar seguro y tiene que estar protegido, ¿sí? En una bolsa, algo para que no le llegue la humedad y todo lo demás. Condiciones generales. Los elementos que constituyen las paredes deben ser de materiales incombustibles. Sitios. Al exterior al edificio calefaccionado. Internamente al edificio en piso, planta o en subsuelo bajo el inmueble, exceptuando en inmuebles de gran altura. En los edificios nuevos se debe tener una pared que da al exterior, en terrazas encima de los edificios. En este lugar dice que se puede colocar en el exterior del edificio, dentro del edificio, puede ser entre pisos, en la planta baja, puede estar también en el subsuelo y también puede estar, ¿sí?, en la terraza. Eso me dice, entonces, ¿ya? Pero bajo ciertas prescripciones, no, aquí no es que yo voy a decir, nave de caldera, le pongo aquí, no, tiene sus limitantes, ¿sí? Tiene sus limitantes que vamos a ir viendo. ¿Ya? Bueno, naves de caldera exterior. Dice, esta designación se aplica a toda nave de caldera que no es parte del edificio. ¿Ya? Entonces, si se dice nave de caldera exterior, no está dentro del edificio. Seguramente está en una edificación aparte. Comprende las naves de caldera situadas al exterior contra la pared o no de un edificio y las que están en el subsuelo, pero no debajo del inmueble. ¿Ya? Es decir, están separadas en otro ambiente, en otro cuarto, por una pared, no sé, del edificio. También pueden estar en el subsuelo de otro edificio, que no sea del mismo. En terraza. El acceso a la nave de caldera solo es posible por la terraza. No hay ninguna abertura situada en el techo abajo de la nave de caldera, que permita acceder directamente desde el piso inmediatamente inferior. Ya no está diciendo, si voy a colocar en la terraza, dice que solo puedo ingresar a la nave de caldera por la terraza. Ninguna abertura por debajo, ¿sí?, para que yo pueda ingresar del piso inferior Y aquí están las limitantes, las potencias.
Para potencias menores a 2000 kilowatts, es prohibido en la terraza, ¿sí? Y por ende, para potencias de mayores a 2000, tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En la terraza, dicen, ¿ya? Dice, sí, si la distancia es mayor a 10 metros de las viviendas u oficinas, temperatura de distribución para la calefacción máxima, 110 grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando la distancia, dice, a las viviendas es mayor a 10 metros de la nave de calderas, se permiten hasta 5000 kilowatts. Cuando las distancias son menores a 10 metros de la vivienda, de cualquier vivienda u oficina, no se permite en ningún caso. En ningún caso. ¿Ya? Pero sí se permite si las distancias son mayores a 10 metros. ¿Ya? Entonces, esa es una distancia longitudinal. ¿Ya? En el último piso dices, ya, se permiten hasta 5000 kilowatts. Piso, planta baja y sótano, solo se permiten hasta 2000 kilowatts. En cualquier caso, no se permiten para mayores de 2000. Y cuando está en el exterior, se permite a cualquier potencia, sin ningún limitante. ¿Sí? Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, mayores a 5000 kilowatts, solo se permite que la nave esté en el exterior, es decir, fuera del edificio. ¿Ya? En ese caso. Esas son las limitantes para que ustedes puedan elegir dónde va a estar su nave de caldera. Aquí está algo, ya un resumen de eso. ¿Sí? Dice, cuando es independiente, la nave de caldera, la distancia puede ser menor a 10 metros. Aquí está en planta baja. Aquí está en el sótano. ¿Sí? Está dentro del inmueble, por si acaso. Este sótano está dentro del inmueble. Hemos dicho que cuando es independiente, puede estar en el sótano, pero fuera del inmueble. En las terrazas, miren, ¿sí? Cuando es mayor a 10 metros, hasta 5000, decía, ¿no? Esta distancia hacia las viviendas. ¿Sí? En pisos sin viviendas, en la terraza. ¿Sí? Dice, ¿sí? Para inmuebles de gran altura, prohibido, dice, colocar en el medio, solo se acepta la nave de caldera que esté en el exterior. Prohibido esto. ¿Ya? Bueno, ese es un resumen de todo lo que habíamos dicho. Y algunas otras cosas más, ¿no? Le aumentan. Tamaño. El tamaño, aquí nos van a dar en planta, la altura, el rendimiento, las cañerías, todo lo demás, ¿ya? Para asegurar las conexiones regulares de funcionamiento y el mantenimiento, dice el tamaño, debe ser en planta, entre el muro y la nave de calderas y la parte más saliente de la cara del generador sobre la cual está colocado el quemador, se debe reservar un espacio igual a una longitud de quemador aumentando 1 metro en cualquier otro lado. Caso, por lo menos 1,50. Esto es esencial está destinado para el fácil desmontaje del medidor, el quemador. Entonces, esta parte me está diciendo esta parte. ¿Ya? Yo tengo aquí, esta es mi caldera, ¿sí? Y voy a tener un quemador de una cierta longitud, ¿sí?
Y me dice, ¿sí? ¿Cuánto será esta longitud? Esta longitud de este quemadorcito. Y me dice que esta misma longitud, ¿sí? Esta longitud, esta L, también tiene que ser, tengo que reservar, dice, esta L, aquí, para este lado, tiene que ser la L, y por lo menos me dice esto, me dice 1 metro más. Mejor si es 1,5. Eso me dice, ¿no es? ¿No es? Entonces, 1 metro o 1,5. Mejor si es 1,5 metros más. Entonces, en la parte, este lado donde va a estar el quemador, dice que así se tiene que diseñar. ¿Sí? Entonces, esta pared que va a estar, esta pared de la nave, tiene que ser aquí. Eso me está diciendo. ¿Sí? Así. Por lo menos 1 metro más, me dice. Se recomienda 1,5. Esto es para que cuando yo haga, miren, el mantenimiento de la caldera, tengo que sacar el quemador, entonces tiene que poder salir y además tiene que haber personas que estén manipulando. A veces es pesado, se necesita gatas o lo que sea, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que tener este espacio, eso me dice, ¿ya? Esa parte. Entre la parte más saliente de la cara trasera de un generador y el conducto de evacuación, el muro de la evacuación de la nave de caldera debe estar distante a por lo menos 50 centímetros. Bueno, al otro lado. Entre los generadores, lo mismo que entre los generadores extremos y las paredes, se debe reservar un espacio por lo menos de 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, dice, entre los generadores extremos y las paredes, se debe reservar por lo menos 50 centímetros. Debe ser posible el acceso en cualquier punto exterior de cada generador a través de un espacio de por lo menos 50 centímetros. Bueno, otra vez, ¿sí? Tiene que haber, dice, acceso de por lo menos izquierda, derecha, hacia los generadores, por lo menos 50 centímetros. Eso me dice. ¿Ya? Izquierda, derecha, profundidad, todo. Entonces, miren, entonces le pone énfasis hacia el otro lado 50 de la nave, hacia el frente 50, ¿sí? Hacia los costados también por lo menos 50 centímetros también para que haya espacio, ¿sí? Para que haya espacio. La altura bajo cielo raso de las naves de caldera debe permitir proceder normalmente a la instalación, la operación, mantenimiento, desollinamiento y la libre, dice, circulación. Recomendable, dice, 220 metros. ¿Sí? Ya, entonces, lo que me estás diciendo es que la altura desde la caldera hacia arriba, dice, ya, esta es mi caldera, ¿no ves? Ahora, esto es planta, por cierto. Esta es una vista de planta, no es una planta. No sé. Este es un plano de planta. Pero si yo lo veo de frente a la caldera, quizás, y la altura, aquí esté, no sé, con sus patitas, ¿no? ¿No? Aquí está mi quemadorcito ahora, está entrando, y me dice la altura del techo, ¿sí? Voy a hacer para que se entienda un poco mejor así. Esta altura, a esta altura se está refiriendo, ¿no? A esta altura, a esta alturita. Y 220 dice esta altura, esta distancia debería ser mayor. Altura desde aquí hacia arriba mayor o igual a 220. H mayor o igual a 2,2 metros. Esta altura. ¿Sí? No se olviden, son calderas a veces grandes. Entonces a veces hay que
el que va a hacer mantenimiento tiene que pararse, tiene que poner teclas y no sé qué, entonces necesita una buena altura desde aquí hasta aquí para hacer cómodamente el mantenimiento. ¿Ya? Dice, el rendimiento de combustión de las calderas debe ser sí, por lo menos 85% con el poder calorífico inferior en el caudal nominal. ¿Sí? En el caudal nominal, es decir, para potencia máxima, eso me está diciendo, para potencia máxima, el rendimiento debería ser por lo menos 85%, referido al poder calorífico inferior, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que ¿sí? Para comerciales e industriales se utiliza el poder calorífico inferior y para sectores domésticos ¿sí? Se utiliza el poder calorífico superior, es decir, para equipos domésticos. Cuando ya son equipos que tienen mayor a 70 kilowatts ¿sí? De potencia útil, ya no podemos utilizar poder calorífico inferior, aunque sea ¿sí? Para vivienda. ¿Sí? Aunque sea para viviendas, ya no puedo utilizar el poder calorífico superior, ¿ya? Aunque sea para vivienda. Entonces aquí me dice sí, que el 85%, porque ese equipo ya tiene que estar en una nave de caldera. ¿No ves? Cualquier equipo que tenga mayor potencia, 70 kilowatts, ya tiene que estar mayor en una nave de caldera. Las cañerías deben ser de acero. Las uniones tienen que ser soldadas. Y si es de cobre también, ¿sí? Tiene que tener la soldadura capilar fuerte. Entonces pueden ser de cobre y acero en la nave de caldera. Pero las primeras, ¿sí? Ambas tienen que ser soldadas. En la soldadura, la de cobre, es la soldadura capilar fuerte. ¿Recuerdan? Sí, teníamos dos tipos de soldadura en el cobre, la capilar blanda y la soldadura capilar fuerte. ¿Sí? Ya prácticamente la soldadura capilar blanda es prohibido hasta para las instalaciones domésticas. Antes se aceptaba, ahora solo se acepta soldadura capilar fuerte. Dice, cada tramo debe tener río arriba su propia válvula al llegar al generador. ¿Sí? Entonces, ¿quién más llegó? Galo Alarcón, ¿no? ¿Alguien más llegó? Sí, dije buenas noches. Carlos Hola, presente. Galo. Estás apareciendo. No Inge, tienes. buenas noches. ¿Quién eres? Seti Mamani. Ya. Inge, buenas noches. Gustavo Flores. Sally Mamani, Gustavo Flores y Galo Alarcón, ¿no ves? No estás asistiendo mucho a clases, Galo. Estás viendo los videos, ¿no ves? Claro, dije. Como si Ya, fuera video de toque cada rato. ya. Bueno, ya me he olvidado. ¿Qué era lo que estábamos? Me acordaré de lo que estaba hablando. Ya. Aguas arriba dice que cada equipo tiene que tener su generador, ¿no? Entonces, si es que este va a tener mi tubería, ¿sí? Entonces, tendría que estar una cañería que va a alimentar de gas natural, ¿no ves? No sé. Hacia el quemador, ¿no? Aquí esta me dice aguas arriba, quiere decir que aquí tiene que estar. ¿Sí? Entonces, siempre ese término que se utiliza, aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Es referencia a un punto. ¿Sí? Entonces, si este es mi punto, ¿sí? Este es mi punto de referencia del quemador, porque es mi quemador seguramente. Eso lo dibujo como un quemadorcito, como una esquemita nomás, que es otra forma el quemador, pero bueno. ¿Sí? Entonces, desde este punto
hacia adentro, hacia la circulación, en favor de la circulación es aguas abajo. Desde este punto hacia allá es aguas arriba. Eso viene del sistema hidráulico, ¿no? Del sistema de agua, de una represa hacia abajo, hacia una vivienda, por ejemplo. ¿Sí? Eso de aguas arriba y aguas abajo lo toman en ingeniería eléctrica, en todos los tipos de instalaciones. Siempre se habla aguas arriba o aguas abajo, pero es referente a algo. ¿Sí? En electricidad, por ejemplo, del medidor, ¿sí? a la casa, a la vivienda, es aguas abajo. Del medidor hacia la red es aguas arriba. Así es en el gas también. ¿Sí? Del cofre de medición hacia la red secundaria es aguas arriba. Del cofre de medición hacia la vivienda, hacia la instalación interior es aguas abajo. Bueno, y así. A eso se refiere. Que aguas arriba, cada quemador tiene que tener, dice, su válvula o cada equipo. Aguas arriba. ¿Ya? ¿Ya? Antes de llegar al generador. Al llegar al generador. Río abajo, la tubería debe estar sujetada en una parte fija de la nave, como ser paredes, piso, postes, calderas. ¿Mm? Entonces, eso también me dice que las tuberías no pueden estar sueltas. Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Sí? En esto, esta recomendación, por ejemplo, es que a mí me ha sucedido, ¿sí? Que lo he puesto y no me lo habían fijado muy bien. Las calderas grandes tienen vibraciones, causan vibraciones. Esas vibraciones, las vibraciones son terribles. ¿Sí? Las vibraciones pueden... Les voy a dar un ejemplo de la vibración para que vean lo terrible. La frecuencia natural de un equipo, de cualquier casa, de cualquier cosa, de una pistola, hasta de un auto, ¿sí? Es la frecuencia en la cual se puede destrozar ese equipo. Se hace arena. Si es que, si es que uno a ese equipo lo mantiene a esa frecuencia, a esas, ¿sí? Se hace tiras. Esa frecuencia natural utilizan, por ejemplo, los que destrozan los edificios. ¿Sí? Le meten bombas, ¿sí? De tal forma que hay quien que hacen su estudio ellos, que le meten bombas en ciertas partes del edificio para hallar su frecuencia natural. Entonces, por eso cuando hacen estallar, hallan su frecuencia natural y el edificio se deshace. Entonces, por ejemplo, antes para fundir, por ejemplo, hacían en arena, pero después ahora utilizan otros ya metales. ¿Sí? Entonces, encima de ese metal hacen la fundición. Ahora, pero ¿cómo cuernos después sacan ese metal? ¿Sí? ¿Cómo cuernos sacan ese metal de la pieza que yo quiero sacar? ¿Sí? Hallan su frecuencia natural de esa parte del molde y la hacen girar hasta llegar a esa frecuencia y sale como arena el metal y listo. Entonces, por eso pueden diseñar elementos más difíciles, más complicados, ¿sí? Mediante inyecciones, ¿ya? Mediante fundiciones. Esa es la vibración, para que vean. Entonces, hay que fijar, hay que tener mucho cuidado en fijar las tuberías. Bien fijas. No pueden estar un poco sueltas, porque una vez me ha pasado a mí, me ha pasado. Y más bien que lo hemos detectado a tiempo. ¿Sí? Porque el ñato que ha puesto, ahí, los amplos que había puesto pues, hacia el piso de cemento, como sea, había hecho unos huecos grandes, no los ha asegurado, está todo un desastre. Estaban bailando los amplos, bueno, no, pues, yo no me fijé muy bien. Y puta, se ha soltado la tubería. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Mire, las calderas pueden ser alimentadas mediante flexibles. Estos deben tener armaduras metálicas y ser estancos a la presión de 1,5 veces la presión de distribución máxima. ¿Ya? Entonces,
Eso deben ser, me está diciendo, tienen que ser obligatoriamente flexibles. Ya no puede ser conexión rígida hacia la caldera. Porque como la caldera vibra, y si le pones una conexión rígida, lo va a hacer vibrar las tuberías y es peligroso. Se pueden soltar estas tuberías. Por eso es que, ¿sí? ¿Sí? Para amortiguar esas vibraciones, se conecta desde la tubería hacia la caldera con uniones flexibles. ¿Sí? Pero estas uniones flexibles tienen que tener una presión de trabajo 1,5 veces, dice, por lo menos más, que la presión de distribución máxima en la cual va a trabajar la nave o la caldera. Bueno, están empalmadas a las cañerías por medio de mecanismos como roscas, bridas. Sus longitudes no deben sobrepasar los 2 metros o 40 veces el diámetro interior. Ese es de los conductos flexibles, ¿no? De las tuberías flexibles. Bueno, esto ya hemos visto. ¿Sí? Entonces dice que acepta esto, ¿sí? Si las distancias son mayores a 10 metros. Aquí sí se puede, pero hasta cierta potencia nomás. Se acepta. Lo mismo aquí. Se puede, pero no tiene que haber nada aquí. Arriba sí se puede poner, pero viviendas no pueden estar en el mismo nivel. Arriba de la nave pueden haber oficinas. Abajo de la nave de Caldera pueden haber viviendas o departamentos. Para edificios mayores a 50 metros, me está diciendo, solo es permitido, ¿ya? Es permitido una nave de caldera en la terraza o en el exterior, me dice, ¿no ves? Por si acaso. ¿Ya? Para edificios altos, de gran altura, ¿sí? Prohibido en el intermedio, prohibido en cualquier lugar del edificio, es prohibido. ¿Ya? Entonces, solo en el exterior. Bueno. Evacuación de los productos de combustión para una nave de caldera. Los conductos de humo pueden ser de tiro natural o tiro forzado. En este último caso, las calderas deben tener un servocomando. Al no funcionar el extractor, el caldero debe parar. Entonces, ¿se acuerdan de la válvula del BMC gas, ¿no ves? De la válvula mecánica controlada a gas. Es lo mismo que tiene que tener para los equipos. ¿Sí? Entonces, lo mismo tiene que tener. Tiene que tener una BMC gas, una válvula mecánica controlada. ¿Sí? Entonces, si es que no funciona el tiro forzado, ¿sí? Entonces hay que, se tiene la válvula del gas que alimenta, se tiene que cortar. Un momentito, por favor. ¿Me esperan un ratito? ¿Ya? Hola, van a disculpar, pero mi hijita no había llevado su llave. Ya. Entonces, otra vez, si es tiro forzado, ¿sí? Y no está funcionando el tiro forzado, la extracción mecánica, ¿sí?
Entonces, inmediatamente tiene que tener un detector de que corte la electricidad, ¿sí? A la válvula, ¿sí? A la válvula de acceso a la caldera, ¿sí? Y que ya no funcione la caldera. De esa forma es, ¿ya? Entonces, estos equipos tienen eso, tienen que tener estas calderas grandes, tienen que tener eso. Siempre tienen, ¿ya? Entonces, ese servocomando tiene que estar conectado en serie, ¿sí? Con la extracción mecánica, por tiro forzado. Los materiales de los conductos de humos, ¿sí? Pueden ser elementos como ladrillos, ¿sí? Pueden ser elementos prefabricados de hormigón o de tierra cocida, pueden ser de aluminio, acero inoxidable, amianto, cemento, ¿sí? Las juntas de los elementos con hierro están prohibidas, ¿sí? Dice, un mismo conducto de tiro natural, por si acaso, puede ser utilizado para varios generadores del mismo tipo, ¿sí? Entonces, hay calderas de presión y hay calderas de depresión, por si acaso. Entonces, ¿sí? Si es que va a ser tiro natural, si es que va a haber un tiro natural, y quieres unir 2 o 3 calderas, las 3 tienen que ser en depresión, o las 3 tienen que ser en presión. ¿Listo? En presión. Entonces, no puedes unir a un tiro natural una caldera de depresión con una caldera en presión. Vamos a explicar después cómo es esto. Es más clarito, más sencillo es esto. Trazado de los conductos de conexión. Entonces, no se olviden, hay ya, el conducto de conexión y el conducto de evacuación, ¿no? ¿Se acuerdan? En un tiro natural había el conducto de conexión, era el tubo del que salía de la caldera hasta llegar al conducto de evacuación. El conducto de evacuación, el tubo que es vertical, que va a salir hacia el exterior. ¿Sí? Cuando su longitud es mayor a 1 metro, la pendiente de conducto de conexión tiene que ser mayor a 3%. La distancia entre los ejes de dos conductos de los conductos de humo será por lo menos igual al diámetro del conducto más ancho. Antes de penetrar en la chimenea, se debe construir un tramo común sin estrangulación para varios conductos de conexión, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo el tramo común, ¿se acuerdan del tramo común? ¿Sí? Entonces, no puede, digamos, ¿sí? Llegar así, no puede llegar así. Eso me está diciendo, cada uno independiente al conducto de evacuación. No puede. Eso no se permite. ¿Ya? No se permite. Entonces, primero, dice, tengo que hacer un tramo común. Un tramo común. Y a este tramo común, ¿sí? Van a ir llegando mis conductos, mis conexiones, ¿sí? De las otras calderas. Eso me dice. Y recién de aquí se va a conectar. Este tramo común es el que va a conectar, ¿sí? Al conducto de evacuación. Estas llegadas entre tubo y tubo no tienen que estar tan cerca. Eso también me dice. ¿Sí? ¿Dónde estaba eso? Dice, estas distancias, dice, debe ser por lo menos igual al diámetro del conducto más ancho. ¿Ya? Los materiales son generalmente aluminio, acero inoxidable o acero negro. En este último caso, el espesor debe ser por lo menos 2,5 milímetros.
El diámetro del conducto de conexión debe ser el mismo de la salida del generador. Para los generadores con hogar en depresión se deben utilizar cortatiros en cada uno, ¿sí? Y ubicado en la base del conducto. Entonces, en cada, dice, cuando está en depresión, dice, ¿sí? Cuando es una caldera en depresión, ¿sí? Entonces, si esta fuera mi caldera, aquí dice que debería hacer mi cortatiro, en esta parte tiene que estar el cortatiro. Solo si es en depresión. ¿Sí? Ya. Entonces, cada caldera tiene su cortatiro, me está diciendo. ¿Ya? A ver, ¿qué más, tonto? Prohibido colocar cortatiros en hogares o en calderas, ¿sí? Que trabajan en presión, su sistema, ¿sí? De los quemadores trabajan en presión. El deflector de limitación de tiro es permitido. Alimentación de aire. El flujo de aire se constituye en una obligación, lo cual garantiza la combustión del gas. Posibilita la correcta ventilación de las naves de caldera. Debe ser directa y situada en la parte baja de la nave de caldera. Entonces me dice, el ingreso de aire, dice, tiene que tener ingreso de aire. Y dice que el ingreso de aire para alimentar de aire a las calderas tiene que estar en la parte más baja de la nave. ¿Sí? Y debe ser además directo, no puede ser indirecto. Es decir, que debe llegar del exterior, mediante una abertura, a la nave. El aire del exterior llegará por pasos acondicionados en las paredes exteriores, por canales, o puede estar conectado por medios mecánicos, apropiados para suministrar el caudal de aire necesario. Medios mecánicos pueden ser ventiladores, ¿no ves? Por si acaso. En muchos casos, cuando la nave de caldera tiene hartos equipos, ¿sí? Es necesario, a veces no es suficiente hacer abertura, ¿sí? Porque se puede calentar y además no va a dar el aire necesario. Entonces, a veces es necesario poner, ¿sí?, ventiladores para que entreguen el aire necesario para que todas las calderas funcionen bien. La sección libre total de pasos, dice, ese de entrada de aire acondicionado a través de las paredes exteriores expresada en decímetros cuadrados, es la sección libre, otra vez, como se acuerdan la sección del mis rejillas, ¿sí?, para ingreso de aire, es lo mismo esto, pero ya para la nave de caldera. Esta, dice, la sección va a ser mayor a la potencia útil dividido de la nave, de las naves de calderas, de todas las potencias. ¿Sí? De todos los generadores hay que sumar sus potencias útiles. Si tengo 2 generadores, si tengo 3 generadores, o si tengo 1, ¿sí?, hay que sumar la potencia útil total dividido entre 23,2, ¿sí? Y eso está en decímetros cuadrados. En caso de que los generadores sean alimentados, dice, de aire directamente por canales que toman aire del exterior, la sección mínima definida anteriormente podrá ser llevada a 1/5 de la cantidad A que expresa la superficie de las naves de calderas. ¿Sí? Entonces, también dice, si el ingreso es directo por canales, por una abertura, ¿sí?, también se puede calcular, dice, por 1/5 de la sección de la nave de caldera, en plano. ¿Sí? Ese es el plano, en un plano de planta, del plano de planta de la nave, calculas el área y lo divides entre 5. ¿Sí? Eso también va a estar en decímetros cuadrados. Dice, los sistemas de flujo de aire que consisten en varios
consisten en pasos a través de las paredes munidos a medios mecánicos, también serán calculados de esta forma. Si es que va a haber medios mecánicos que metan el aire, ¿sí? Entonces, dice, también se calcula la sección mínima de esta forma. Salida de aire. Por conducto de tiro natural, con la salida al nivel del techo de la nave. ¿Ya? Entonces, el conducto tiene que salir hacia el techo. Dice, es tiro natural. Sin embargo, cuando la nave de caldera está construida en terraza o cuando se encuentra en el exterior del edificio, se puede construir salida por lo menos en dos paredes distintas. Es decir, dice, debería salir el conducto por el techo de la nave, pero si no se pudiera, debería tener salidas en dos paredes, hacia dos paredes externas. La sección, miren, hace rato era dividida entre 5, la sección del conducto de tiro natural mínima tiene que ser dividida entre 10, de la área dividida entre 10. Dice, como mínimo la sección esta tiene que ser por lo menos 2,5 decímetros cuadrados. Si esta solución no fuera posible, por ejemplo, debido a obstáculos situados cerca de las naves de caldera, se instalará un conducto de ventilación alto de sección de por lo menos 2,5 decímetros cuadrados. Alimentación. Acometidas. Toma de la acometida, válvula de corte, puestos de regulación, medidores. Eso es lo que tiene que tener. Una toma, bueno, se supone, la acometida misma, la válvula de corte, puestos de regulación y medidor. Siempre tiene que tener esto. Se llama puesto de regulación al lugar o local especialmente ocupado por un puente de regulación. Entonces, este puesto de regulación va a estar en su puente de regulación. Tiene que tener un... De ninguna manera la presión en el interior de la nave sobrepasará los 4 bares. Entonces, prohibido meter dentro de la nave de caldera presiones mayores a 4 bares. Estamos hablando ya para industriales, ¿no ves? Por cerca. ¿Ya? En comerciales tienen otros limitantes. Antes de la entrada en la nave la caldera debe tener una válvula de seguridad con cierre rápido. El cierre rápido es un cuarto de giro. Ese es el cierre rápido. Para la construcción de las cañerías se debe respetar las especificaciones en vigor. ¿Sí? Debe tener aislamiento acústico. El local tiene que tener aislamiento acústico y térmico, por si acaso. ¿Sí? Porque mete mucha bulla y además se puede generar gran cantidad de calor. Y ese calor, al menos si hay viviendas por debajo o por encima, entonces puede ser terrible. Entonces, eso tiene que tener aislamiento y ese calor hay que evacuarlo, porque hay que evacuarlo de alguna forma. Generalmente se lo evacúa ese calor mediante el conducto de evacuación, ¿no? De tiro. El piso debe tener pendientes y conexión con la alcantarilla para la evacuación del agua. A veces, como estas calderas tienen harta agua, ¿sí? Para hacer mantenimiento hay que botar esa agua. ¿Sí? Entonces, dice, el piso tiene que ser especialmente diseñado para que soporte eso, con una cierta pendiente hacia un canal, y ese canal tiene que llevar el agua mediante tuberías afuera. ¿Sí? Cuando dice, esto es, ¿sí?, en cualquier otro nivel, cuando está en sótano, hay que prever la evacuación del agua con bomba, una bomba de agua. Dice, la limpieza y la iluminación tienen que ser buenas. El sistema de lucha contra el incendio debe ser suficiente y de buena calidad y estar mantenido en perfecto estado. No debe tener ningún tipo de comunicación con los locales que reciben públicos. Todas las instalaciones que no correspondan a la nave de caldera están prohibidas.
Las tuberías exteriores para la alimentación de las naves de caldera en terraza deben respetar las siguientes medidas. Tener una protección a partir del suelo de 2 metros. ¿Sí? Entonces, a partir de, dice, cualquier tubería, ¿sí? Al- de- de- que tiene que esté a menos de 2 metros, ¿sí? Tiene que tener una protección mecánica. Tiene que pasar a una distancia de 0,4 metros de cualquier parte abriente del edificio, como ser ventanas, ¿sí? Y de 0,6 de todo orificio de ventilación, salvo una protección particular bajo foso, es decir, ¿sí? Entonces, para abrientes, 0,4. Para ingreso de aire, 0,6. Tienen que respetar. Y si es que no se pudiera respetar, foso, poner. La temperatura interior de la nave no debe sobrepasar los 30 grados, ¿sí? Cuando en el exterior es de 15. ¿Sí? Para evitar esto es necesario aislar los conductos de conexión, es decir, si con los conductos de conexión va a ser los que van a despedir calor hacia la nave de caldera, ¿sí? Entonces, estos conductos, porque el conducto de evacuación generalmente ya va a estar afuera. Estos conductos de conexión, dice, tienen que estar aislados térmicamente. Todo conducto de humos para una potencia mayor a 300 kilowatts debe estar afuera de los edificios residenciales o de las oficinas, salvo si este conducto está en vaina de hormigón ventilada hacia el exterior. La temperatura del agua caliente no debe sobrepasar los 60 grados centígrados, sin embargo, para las cocinas o lavadores se puede distribuir el agua a temperaturas inferiores o iguales a 90 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, para agua caliente, dicen, ¿sí? No debe estar a una temperatura mayor a 60. Pero si es ¿sí? Para agua caliente, también para alimentar cocinas o lavaderos, ¿sí? Se acepta hasta 90 grados centígrados. Cuando es calefacción, se acepta 90 grados centígrados, por si acaso. Estamos hablando solo de agua caliente sanitaria. ¿Sí? Aquí están las características de las paredes, ¿sí? ¿Ya? En terraza, ¿sí? El MI es material incombustible, ¿sí? Los muros laterales tienen que ser de, de materiales incombustibles, ¿sí? El techo no habla nada. En cuanto al piso, tiene que tener de material incombustible y además tiene que estar hecho con un material de cortafuegos de 2 horas. ¿Qué es un material de cortafuegos de 2 horas? Es un material como ser piedra de 10 centímetros, hormigón no armado, por si acaso, no es hormigón armado, porque el fierro sí se puede fundir por las temperaturas que puede ser. Ladrillo hueco de 15 centímetros, esos son los materiales de cortafuegos de 2 horas. La cubierta de material incombustible, porque se supone que si está en la terraza va a tener un techo nomás, o una cubierta, perdón. Interno al edificio, si está, todo es material incombustible, tanto muros laterales, techo y piso. Además, el material tiene que ser de cortafuegos de 2 horas. Fuera del edificio, a una distancia menor a 10 metros, material incombustible de 2 horas, las paredes y las cubiertas igual. A una distancia mayor, a 10 metros, solo material incombustible. Nada más. Esta es una caldera que trabaja con cámara a presión, con 3 recorridos. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, miren, ¿dónde está? Esta es miren, la característica de este tipo es que sale, ¿sí? El quemador está aquí y los productos de combustión son llevados ¿sí? Por tuberías. Estas tuberías están rodeadas de agua, ¿sí? Estas tuberías son las que están rodeadas de agua.
¿ya? Entonces, el agua está en las tuberías, entonces los pozos de combustión están por fuera de las tuberías, pues, ¿no? Te hablan son ceros, ¿sí? Y las tuberías están llenas de agua, ¿sí? Y van a salir los pozos de combustión, ¿ya? Así es. Y el otro es, más bien, el otro sistema es que los conductos de evacuación en este, por ejemplo, van circulando por las tuberías y las tuberías están rodeadas de agua. Entonces, dos sistemas tenemos. El primero es cuando el humo, los pozos de combustión, ¿sí? Rodean a las tuberías de agua, ¿sí? Y el otro es cuando los pozos de combustión salen por tuberías, ¿sí? Y el agua los rodea a las tuberías, ¿ya? ¿Listo? Entonces, las calderas en depresión, las de presión son de este sistema, ¿ya? Son este sistema. Este sistema donde salen, ¿sí? Y el agua está aquí, ¿sí? Entonces los pozos de combustión van calentando las tuberías, el agua que está en las tuberías. En cuanto a en las de depresión, ¿sí? Miren, el quemador está abajo y ¿sí? Y las tuberías están encima, así como más o menos como los, los calefones. Eso se llaman depresión. Entonces ustedes tienen que preguntar cuál es la caldera que van a utilizar. Aquí está quemando, por ejemplo, es otro tipo de depresión. Miren, por ejemplo, ¿sí? Los pozos de combustión están aquí, salen y se evacúan. ¿Ya? Bueno, entonces la caldera de presión está así, está libre, está abajo. En este caso no. ¿Ya? En este caso no. Los pozos de combustión directamente están así, sometidos. Bueno, aquí hay algunas especificaciones de una caldera. Así es, preguntas. ¿Pueden haber calderas de menor potencia, menor a 70? Naves de calderas, dices. Hay calderas, claro, pues hay calderas pues, menos de 70. Los calefones son calderas, por ejemplo, ¿sí o no? Los calentadores instantáneos son calderas también, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Esos son también calderitas, ¿sí? Son calderitas más pequeñas de potencia, pero para uso doméstico, ¿sí? A las otras ya son para hoteles, para industrias, no sé, ¿sí? Ya, entonces, sí, sí. Aquí estamos hablando ya de potencias grandes, ¿no? Estamos hablando de una nave de caldera, por ejemplo, que tiene sus limitantes, ¿sí? Cuando las potencias son, por ejemplo, aquí, aquí me estás dando limitantes en las potencias, ¿no ves? Ay, ¿dónde estaba? Úchame, no. Perdón, no, pasado, pensé que estaba en el texto de un solo. Ya. Aquí me está dando el limitante, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hasta aquí. Son de 2000 a 5000, pero menores a 2000 kilowatts, ¿sí? Me está hablando de 2000, pueden ser 70, 60, 80 kilowatts, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí están entrando esas que vos me estás diciendo, ¿ya? Caldera. Entonces, a veces, por ejemplo, yo, por ejemplo, una vez hecho en un hotel, he puesto mm, navecitas de caldera en cada piso, porque no tenía dónde poner, no cumplía. No se olviden si yo voy a colocar, digamos, en algún lugar, un piso, una caldera grande, tiene que estar diseñado el edificio para que soporte ese peso y la vibración de esa caldera. Entonces, cuando ya está construido, por ejemplo, ese hotel ya estaba ya construido, ¿sí? Entonces,
Ya no estaban sus bases, no estaban sus machones, no estaban sus columnas diseñadas para que esté una caldera grande ahí. En ningún lugar. Perdón, un momentito, por favor. Hola, perdón. Entonces, no estaba diseñado el hotel. El único lugar donde se podía colocar era en el sótano, pero en el sótano mismo la cosa era evacuar pues, de combustión, es decir, no se podía. ¿Sí? Entonces, he hecho pequeñas naves de calderas de potencia, digamos, por piso, para que no tengan esa vibración y que cada calderita alimente cada piso, así. Entonces, hartas calderitas, de hecho, he ido poniendo por piso. ¿Sí? Bueno, uno tiene que darse modos, ¿no? Ya. Así es, señores. Preguntas. ¿No hay preguntas? Para calcular el tipo de caldera, por ejemplo, un alojamiento, hotel de 4 pisos, de 20 duchas, ¿hay alguna forma de poder calcular qué capacidad de caldera va a poder satisfacer, digamos, tal cantidad de duchas, como lo hacíamos en termotanques, en los calefones, o ya tienen el alojamiento el que ya tiene que decidir cuál? No, tienes que diseñar. Tienes que diseñar de acuerdo al caudal que vas a necesitar, pues. ¿Cuánto de caudal tiene una ducha? ¿Te acuerdas cuánto era? 5 a 10 litros por minuto. ¿Cuántas duchas vas a colocar? ¿Sí? ¿Cuántas duchas vas a colocar? ¿Sí? ¿Cuántos? Ahí, cada vivienda, cada cuarto va a tener su propia ducha, va a tener su lavamanos. Entonces, igualito que hemos diseñado, hay que pues, diseñar para el más crítico, ¿no? No creo que esté el lavamanos abierto y la ducha esté abierta. Tienes tina, no sé. Entonces, igual, de la misma Ujú. forma tienes que ir diseñando caudales por local que vas a necesitar. A ese caudal tienes que hacerle una simultaneidad, un factor de simultaneidad, tienes que multiplicar por un factor de simultaneidad. Si con ese factor de simultaneidad vas a hallar tu caudal, y con ese caudal, ¿sí? Vas a hallar tu caldera, pues. ¿Sí es? Va a Ya. depender. Tienes Similar que, igual a lo que se calculaba, ¿no? más o menos así, pero esta vez ya no hay tablitas, ¿no? Que tienes que tener un factor de simultaneidad. ¿Se acuerdan? Hay un factor de simultaneidad estadístico. ¿No? Entonces, con ese factor de simultaneidad vas a calcular tu caudal. Igual es en la industria, ¿no? En la industria eso será en un hotel, pero en la industria ya es sobre el 100%, porque se supone que el 100% van a requerir, no creo que coloquen para que funcione un día uno, el otro día otro. Todo funciona en la industria, entonces el caudal es sobre el 100% de lo requerido. Con el comercio también, por si acaso. Solo en el doméstico se puede, o en hoteles, sí se puede utilizar el factor de simultaneidad, porque no siempre las duchas van a estar funcionando al mismo tiempo. Así es, joven. De esa forma puedes hallar tus diseños. ¿Ya? ¿Está bien, Cristian? Sí, sí, está claro, claro, Inge. Ya. Así, no es difícil. Sí, no es difícil. Eso no es difícil. ¿Qué profesión tienes, Cristian? Petróleo.
Sabes entonces manejar los factores de simultaneidad, porque en ingeniería petrolera siempre se utilizan factores de simultaneidad, ¿no ves? Sí, 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 Ah, es debes el tener la ecuación del factor de simultaneidad, no estadístico, ¿no? Ahora también hay libros donde te recomiendan factores ya de acuerdo a la cantidad de usuarios, por si acaso, hay cuadros, por si acaso, también tablas, si no quieres utilizar ecuaciones, hay tablas que más o menos dan lo mismo que la ecuación. Varían, ellos dicen por experiencia, nosotros recomendamos utilizar estas tablas. Pero a veces es bueno también utilizar, porque ellos con experiencia dan esas tablas. De acuerdo, hay normas también por las cuales, hay normas que dan tablas, pues se clasifican tablas para el confort. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hoteles de 5 estrellas, el confort tiene que ser mayor, porque ahí vas a tener piscinas, vas a tener tinas, y tienes que poner factores mayores al factor de simultaneidad común, ¿no ves? Porque tienes que dar mayor confort. ¿Sí? Ahí no tiene que fallar en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Porque si falla un poquito, no vuelven. Todo es así, ¿ya? Así es, señores. ¿No hay preguntas? Ingeniero, una pregunta, el conducto de evacuación de la caldera se pone igual se puede poner al colector o tiene otro conducto de evacuación. Como al colector. Al colector donde se evacúa A ver, otra vez. Igual aquí, miren, ¿sí? Lo mismo que aquí. Que tengo mi nave, ¿sí? Tengo mi nave, esta es mi caldera. Va a haber un conducto a esto se le llama conducto de conexión, ¿sí? ¿Sí? Va a haber un conducto de conexión. ¿Está bien? Este es mi con- este va a ser mi conducto de evacuación. Este es el que sale vertical. A este dice que hay que hacer tramos comunes y si puedo conectar a un solo conducto de evacuación, varias calderas, pero a este no puedo llegar directamente con mi conducto de conexión de las 3 calderas aquí. Entonces dice que hay que hacer un conducto hay que llegar primero al conducto de tramo común, a un conducto de tramo común, y este conducto de tramo común recién se conecta al conducto de evacuación. Esta pendiente tiene que ser más de 3%. Este es todo esto, digamos, ahora si quieren, este es, este rojo es mi conducto, ¿sí? De conexión. Estos son los conductos de conexión. Aquí hay aquí hay otra caldera, aquí hay otra caldera, ¿no ves? Están llegando al conducto de conexión, de tramo común, están llegando ambas al tramo común. Eso me dice, no puedo llegar, así como les he explicado hace rato, no puedo llegar uno individualmente al conducto de evacuación, no. Primero tengo que llegar a un tramo común y ese tramo común recién se va a conectar al conducto de evacuación, eso hemos dicho. ¿Ahora está entendido, joven? Sí, sí, ingeniero. Ya. ¿Algo más? Entonces hay partes importantes que hay que recalcar aquí, sí, hay que decir, el tamaño tienen que prever, ¿sí? Tienen que estar separados de una caldera a otra caldera, por lo menos dice 50 centímetros, ¿sí? La distancia para sacar el quemador tiene que ser por lo menos el tamaño del quemador más 1,5 metros, como recomendaciones.
La altura que va a estar del borde superior de la caldera hacia el techo tiene que ser por lo menos 2,20 metros. Los materiales de las paredes, cómo tienen que ser, ¿sí? Las uniones, que tienen que ser de soldadura, las cañerías tienen que estar soldadas, pueden ser de cobre o de acero. ¿Sí? El empalme hacia la caldera de la cañería de gas tiene que ser mediante conducto flexible, no puede ser conexión rígida. ¿Qué más? ¿Sí? No puede estar muy caliente la nave de calderas, ¿no? Para eso dice que hay que poner aislantes a los conductos de conexión, aislantes térmicos. Si tiene tiro forzado, tiene que tener una válvula mecánica controlada, gas, que si no funciona el tiro forzado, puede ser porque se ha cortado la luz, puede ser que se ha dañado el motor, el extractor. Automáticamente eso tiene que estar en serie con la válvula que alimenta gas al quemador. Es una válvula mecánica. Una válvula, es una electroválvula o una servoválvula, que dice sí o no. Una electroválvula que, sí, que se tiene que cortar si es que no está funcionando el extractor, el de tiro forzado. Esas son, digamos, cosas relevantes. Que en los edificios, si voy a colocar una nave de calderas en los edificios, generalmente eso generalmente se lo hace para hoteles, ¿no ve? O puede ser para, por ejemplo, para oficinas, como por ejemplo tiene sus naves de caldera, por ejemplo tiene el edificio de correos. Ahí tienes. Ah, entonces ahí te está diciendo dónde puedes colocar. ¿Sí? Hay en otros países hay así como los moles, así como supermercados grandes donde tienen tiendas y tienen viviendas más encima. ¿No? Ahí a veces, ahí entonces hay que elegir dónde voy a colocar mi caldero, mi nave de caldera. Pero no se olviden, ¿sí? No se olviden, no es colocar la nave de caldera donde sea en un edificio ya construido. El edificio tiene que construirse, todas sus columnas, todo el ingeniero civil, ¿sí? Al ingeniero civil tiene que diseñar para que soporte una caldera o una nave de calderas ahí. Tiene que estar especialmente diseñado el edificio para que soporte una nave de caldera. No es ponerlo en cualquier edificio, no es ponerlo, ¿sí? Tiene que estar, las bases en las cuales se tienen que asentar las calderas son especialmente diseñadas, ¿sí? Tiene tornillos empotrados, tiene que tener todo su sistema bien diseñado, ¿no? Entonces siempre, además, el experto, el que tiene, el ingeniero civil tiene que ser un experto en vibraciones más, para que diseñe, ¿sí? El edificio para que soporte si es que va a estar en algún piso, si es que va a estar al menos en algún piso, digamos, no se puede ser en la terraza, puede estar en medio del edificio, ¿sí? Ahora, si está en el suelo, no hay lío mucho, ¿sí? La vibración, bueno, ahí sí tiene que diseñar bien la base nomás, ya no tiene que diseñar columnas ni lo demás, pero bien la base misma tiene que ser de material que soporte las vibraciones de las calderas. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, para pequeños equipos de potencias pequeñas, no hay lío, no hay mucho lío, digamos, de 80, 100 kilowatts, digamos, no hay lío. ¿No? Vibraciones casi no va a haber. Eso sí se puede colocar, pero ya calderas grandes de 1,000 kilowatts, 2,000 kilowatts, así ya tienen que tener mucho cuidado donde colocan. Tiene que venir, por eso es que, por ejemplo, las instalaciones industriales y las comerciales antes solo podían hacerlo los ingenieros mecánicos, porque los ingenieros mecánicos estudian eso, ¿sí? Estudian todos esos tratamientos para hacer
los estudios y para hacer toda esa infraestructura de diseño. Por eso es que, digamos, si pueden, yo les doy a conocer muchas cosas, pero les estoy advirtiendo que tienen, si van a querer colocar una caldera grande, ¿sí? ¿Sí? Si van a querer, pueden hacer sus cálculos, todo lo que quieran, ustedes pueden recomendar, pero siempre contraten un especialista en eso, por lo menos un ingeniero civil que diseñe todo. Y hasta tienen que diseñar, porque aquí ya no se les enseña a diseñar el conducto de evacuación, eso tiene que diseñar un ingeniero mecánico. Entonces, hay sectores cuando ustedes si van a agarrar eso, pueden agarrar la instalación de gas, pero para diseñar la nave de caldera, ustedes pueden elegir dónde, de acuerdo a la potencia. Pero para diseñarme la misma nave de caldera, tienen que venir ya ingenieros civiles, tienen que venir ingenieros mecánicos, no sé, eléctricos, todo lo demás. ¿Ya? Por si acaso. Preguntas. Por ejemplo, en ese caso del hotel, yo les digo cuando a un amigo le han dado ese trabajo y mi amigo ya estaba queriéndolo colocar en la terraza, ¿no? La caldera. Les digo, y la estructura va a resistir. No se olviden en el Japón, en un supermercado en esos supermercados gigantes que tienen en los países, donde más o menos circulaba gente alrededor de 90.000 personas, ¿sí? Tenían que hacer las naves de las calderas y los sistemas de refrigeración tenían que ponerlo el diseño de ese supermercado había sido en el sótano, pero costaba mucho todo su sistema. Y el dueño ha contratado a otro ingeniero y lo han puesto en la terraza. Y se ha caído, en la terraza donde estaba, ha cedido ¿sí? Y eso ha aplastado al piso de abajo, ese peso lo ha ido aplastando al de abajo, al de abajo, al de abajo, al de abajo, al de abajo. Puta, han muerto aproximadamente 30.000 personas en ese supermercado, porque hasta había trenes, creo que circulaban por debajo de ese edificio. 30.000 personas han muerto, ¿sí? Los han metido a la cárcel al dueño, les han metido a los socios, bueno, a los socios, ¿no? No solo un solo dueño. Lo han metido a la cárcel al ingeniero que ha hecho ese cambio, que lo ha hecho mal, que ha aceptado el cambio, porque el ingeniero original que había hecho el proyecto había dicho, no, hay que hacer otro diseño. Se puede, pero hay que hacer, ya no se puede cambiar, porque ya estaba casi terminándose el supermercado y sobre eso querer cambiar la posición. Y ha venido un capo, otro ingeniero, capo, ha puesto un poco de refuerzos a las columnas y con eso ya se solucionó todo. No ha hecho bien su estudio. Nos han metido a la cárcel de por vida a esa ingeniería. ¿Ya? Eso es lo peligroso de todos esos equipos, que es la vibración. La vibración es tremenda. ¿No hay preguntas? Su funcionamiento es más como un calefón instantáneo, Inge. ¿Qué? ¿Su funcionamiento es de manera instantánea o casi siempre está prendida la caldera para alojamientos? No, la caldera tiene que estar todo el tiempo encendida. No es instantáneo. No es una caldera instantánea. Tiene que estar encendida todo el tiempo. Ese era el problema que tenían, por ejemplo, en el hotel de la terminal de Oruro, que tenían su caldera, y estos tipos se encendían recién a las 8 menos cuarto que ingresaban a trabajar. Yo me alojaba un día ahí y me quería duchar, imagínense. Y yo salía a la mina a hacer mantenimiento de compresores. Entonces,
Teníamos que ir, de ahí tenía que ir a la mina, que tardaba más o menos una hora y media más o menos en llegar. Entonces estaba yo saliendo a las 6 de la mañana, ¿sí? Y no tenía agua para ducharme. Reclamo y me dicen, a las 8 recién se puede uno duchar porque la caldera tiene que calentar primero, que no sé qué, a las 8 menos cuarto recién. Vayan al cuerno, voy a agarrar mis cosas, me he salido. Dice, ¿cómo pues un hotel así de esa categoría no, no va a haber agua caliente sanitaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen que encender cada vez. Evidentemente gastan harto gas, pues, porque tiene que estar encendida la caldera. Entonces, para tener encendida la caldera, tiene que tener hasta sus bombas, por si acaso, ¿sí o no? Bombas de circulación, ¿ya? No, tiene que estar circulando el agua con bombas todo el tiempo, ¿sí? Tiene que estar circulando, tiene que salir y tiene que regresar. Aunque no uses o no usen, está circulando el agua, ¿ya? Porque si se queda el agua, se va a evaporar y va a reventar. Entonces, tiene que estar circulando el agua, ¿ya? Tiene que tener un sistema de circulación, el último piso, todo el tiempo. Hay que diseñar todo eso, sistemas de recirculación del agua. Tiene que estar circulando a todos los pisos. Para que si, digamos, yo abro la ducha, al rato me tiene que llegar. Imagínense que yo estoy en el octavo piso y hasta que llegue el agua de la caldera hasta el octavo piso, ¿cuánto tiempo va a tardar? Sí, bueno. Si con 10 metros tarda 40 segundos más o menos, imagínense, hasta mi cuarto, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar el agua? Si es que no hay esa recirculación, entonces son sistemas ya más complicados. Hay que, hay, hay que estudiar eso. Hay cursos para eso, para hacer agua, para dar hacia los hoteles y todo. Esos calderos a veces deben necesitar igual reguladores de segunda etapa para poder llegar a la presión requerida de los equipos. Sí, siempre van a requerir al menos yo siempre he puesto regulador de segunda etapa a veces. A veces había 3 calderas, ¿no? Entonces, cuando es una caldera nomás no hay lío, pero cuando son 3, 4 calderas, es preferible que cada caldera tenga su propio reguladorcito. ¿Sí? Hay reguladores, pues, digamos, de media presión A hacia la presión que vos necesitas, no sé, o de media presión B hacia la presión que vos necesitas. Entonces, vos pones regulador de segunda etapa para que la caldera funcione bien, porque por ejemplo, me acuerdo que a una fábrica de ladrillos que tenían 10 hornos, le han puesto un solo regulador. Puta, no, pues, grave, porque se apagaban los quemadores, imagínense las fugas de gas. Uy, si hubiera, porque ahí no tienen seguridad de llama. Puta, encendían máximo funcionaban 3 calderas. Un- Encendían la cuarta, empezaban a soplarse las llamas, se absorbían hasta que más o menos se estabilice el gas y todo lo demás. Imagínense, sí. Hay que tener mucho cuidado cuando hace uno esas cosas, esos estudios, ¿no? No es tirarle por aquí. ¿Sí? Ustedes, la mayor parte de las personas están capacitadas para hacer estudios sencillos, pero ya para hacer instalaciones grandes comerciales, ya que ahí tiene que venir un ingeniero mecánico, donde se prevea todas esas cosas, ¿sí? Que somos los que estamos, digamos, preparados, disque, estamos preparados para eso, porque tampoco no te dan mucha, muchas clases de eso, es decir, aparte tienes que especializarte para eso. Mm. Pero bueno, tienes la base, ¿no? Teórica y todos los principios como para que vos puedas entender y pues, haciendo cursos, puedas hacer esos trabajos. ¿Sí? Entonces, ese era Entonces yo he hecho, me ha llamado la dueña, una señora era, entonces he hecho mi estudio, le he dicho, bueno, esto necesita tanto. Ella ha contratado a otra empresa y le sugerí otras cosas. Después me he vuelto a llamar y quería que sobre lo que había hecho la otra empresa, lo arregle, ¿no? Sí.
todo estaba mal, ya estaba mal. Había que hacer una nueva instalación de todo para que funcione. Así es. Igual cuando se ha hecho la fábrica de gazafas, igual. Otro desastre, otro desastre. Contratan ingenieros mecánicos inexpertos que no saben calcular, ¿no? Entonces hacen barbaridades. Y sobre eso quieren que te llaman y te dicen, ahora arréglelo. No, pues hay que botar todo, esto no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir? Tanto he gastado. Entonces contratas otro que lo haga servir. No. Y al último me han tenido que contratar porque han gastado otra vez plata, han contratado otro, me han tenido que contratar para que ya entre cuando se garantizado y todavía bajo amenazas, ¿no? Y si no funciona, lo puedo demandar, lo voy a demandar. Vaya al cuerno, le he dicho. Vaya al cuerno, yo no voy a trabajar bajo presión. Vaya a demandar a otras personas. Y todavía me vienen a amenazar. Vaya, nos han mandado al cuerno. Así de todavía son lisos. Los empresarios es la macana. Son bien lisos algunos. Y piensan que vos eres su yocaña. Tampoco está bien así. Entonces, vos estudias, te capacitas, hasta de hacer las cosas bien, pero hay gente que no, irresponsablemente piensan que es como hacer una instalación en una casa. No es tanto así, hay que prever esas caídas bruscas de caudal, así como cuando, digamos, abren la ducha y te estás duchando y alguien abre el agua del lavamanos, ¿sí? Hay una caída de presión, que si está bien diseñadas las tuberías va a ser una caída de presión pequeña, que quizás se corte un ratito tu agua, pero otra vez se va a encender. Pero eso no se puede permitir en la industria. Imagínense que se apague el quemador y otra vez se tenga que encender. El, muchos quemadores tienen su inercia, que digamos, ya se apaga y tienen su inercia para que otra vez se vuelvan a encender. Si ya están todo, a veces, pero la seguridad de llama viene y lo bloquea. Y si no te das cuenta que se ha apagado, imagínense todo el problema. Imagínense si yo estoy haciendo ladrillo y una hora que el horno se ha apagado, un horno. Todos esos ladrillos que estaban en ese horno ya no sirven. Y así es en muchas cosas, en el vidrio. Entonces, esas cosas no se pueden dar ese lujo. Tienen que amortiguar esas cosas. Hay pues elementos, hay equipos para hacer todo eso. Bueno, señor, vámonos. Hoy día llevamos esto nomás, naves de caldera. Vámonos, el sábado nos vemos. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Ya, el sábado, por si acaso, a ver qué vamos a llevar. Mm. El sábado ya entramos a las normas de instalación. Es la norma total así como la norma de aparatos y de tuberías. El sábado entramos ya a la norma. Por eso no quiero hoy día continuar con eso porque después se van a quedar en hueco en algunas cosas. ¿Ya? Entonces, sábado, por favor, no falten a clase porque empezamos ya con la norma de aparatos y tuberías para sectores, ¿ya? De viviendas multifamiliares y comerciales. Ya, nos vemos entonces. Buenas noches a todos. Que descansen Ingeniero, bien. Nos vemos. Buenas Chao, noches, ingeniero. chao, chao.